Si ella firma esos papeles, se acaba todo lo que llevamos 15 años escondiendo. La voz de mi marido llegó clara desde la ventana de la cocina, mezclada con una risa nerviosa que no era la suya. Yo estaba parada en la acera de mi propia casa, con un sobre lleno de documentos en el bolso que, apenas una hora antes, me había parecido la mejor noticia de toda mi vida de casada. Y de golpe, sin moverme, sin decir una palabra, sentí que el suelo bajo mis pies ya no era tan firme como yo pensaba. Antes de contarles cómo llegué hasta ese instante, déjenme preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están escuchando esta noche? Me encanta saber quién me acompaña mientras cuento esta historia. Ahora sí, vamos al principio, porque para entender lo que oí esa tarde, hace falta volver unas horas atrás, a la oficina de un abogado, con una taza de café frío sobre su escritorio y una carpeta que cambiaría mi manera de ver a mi propia familia. Me llamo Lena, tengo 52 años y llevo 24 casada con Ramón. Esa tarde de octubre salí del despacho del abogado Óscar Ibarra con la sensación de llevar algo muy grande entre las manos, aunque físicamente solo cargaba una carpeta de cartón con el logotipo del bufete y un par de fotocopias firmadas. Óscar era un hombre tranquilo, de esos que hablan despacio porque saben que las palabras equivocadas en su oficio pueden costarle caro a la gente. Me había recibido con una sonrisa breve y directa, sin rodeos. Cristina ha decidido adelantar la donación, me dijo mientras acomodaba unos papeles sobre la mesa. Los 2 pisos de la calle Aurora y la cuenta que quedó a nombre de tu suegro pasarán a tu nombre, Elena, no al de Ramón, al tuyo. Recuerdo que me quedé mirándolo un momento, como si necesitara que repitiera la frase para creerla. Cristina era la hermana de Ramón, 5 años menor que él, una mujer que siempre había llevado las riendas del dinero de la familia, porque, según decía su padre, para eso estudió administración y para eso tiene cabeza. Durante años yo había aceptado ese reparto sin pensarlo demasiado. Ramón y yo llevábamos la frutería que habíamos levantado juntos desde jóvenes y Cristina administraba lo que quedaba del patrimonio de sus padres. Nunca me había sentido excluida, o al menos así había decidido vivirlo. ¿Por qué a mí?, pregunté, y no era falsa modestia, era una pregunta honesta. Óscar juntó las manos sobre la mesa antes de responder. Porque ella lo pidió así, expresamente. Dijo que quería que quedara claro, por escrito, que esto es para ti. No para el matrimonio, no para Ramón, para ti. Hay condiciones que todavía tenemos que revisar con calma, pero en líneas generales, 2 apartamentos en la calle Aurora y una cuenta con un capital sólido, ya liberada de cargas. Firmarás la aceptación formal la semana que viene, pero quería que lo supieras hoy, de mi boca, antes de que corra por ahí de otra manera. ¿Liberada de cargas?, repetí, porque la expresión se me quedó pegada, sin saber todavía por qué. Uno de los pisos tenía una hipoteca antigua, se canceló hace poco, ya está limpio. El despacho de Óscar olía a papel y a café recién hecho, con esos estantes llenos de carpetas ordenadas por año que da la sensación de que ahí dentro está guardada media vida de medio pueblo. Recordé, sentada frente a él, la primera vez que había pisado ese mismo edificio, hacía ya 8 años, cuando murió Tomás, el padre de Ramón y de Cristina, y hubo que repartir lo poco y lo mucho que había dejado. La casa familiar, que terminó vendida y repartida en partes iguales, y esos 2 pisos pequeños de la calle Aurora, comprados en los años 80, cuando Tomás todavía trabajaba en la fábrica de conservas del puerto, y logró, ahorro tras ahorro, hacerse con ellos como quien construye una pequeña red de seguridad para sus hijos. En el testamento no se especificaba nada sobre mí. Los pisos y la cuenta quedaron a nombre de Ramón y Cristina, mitad y mitad, y desde entonces había sido Cristina quien se ocupaba de administrarlos, cobrar los alquileres, pagar los impuestos, resolver cualquier problema con los inquilinos. Yo nunca había puesto objeción a ese arreglo. Al contrario, me había parecido cómodo no tener que ocuparme de una cosa más en medio de tantas otras. No le di mayor importancia a lo de la hipoteca en ese momento. Estaba demasiado ocupada tratando de asimilar la noticia principal como para detenerme en un detalle administrativo que, unas horas más tarde, iba a resultar ser la pieza que explicaba todo lo demás. Salí de aquella oficina con una sensación extraña, mezcla de alegría y de vértigo. No eran cifras enormes ni un golpe de suerte de lotería. Eran 2 apartamentos modestos heredados hacía años del padre de Ramón y una cuenta que representaba, ni más ni menos,
la posibilidad de dejar de contar cada mes los últimos días hasta el siguiente cobro. Después de 24 años de trabajar codo a codo con mi marido en una ferretería que habíamos sacado adelante entre deudas, reformas aplazadas y noches de calculadora en la mesa de la cocina, aquello se sentía como una puerta que se abría justo cuando yo ya casi había dejado de buscarla. Caminé hasta el coche despacio, sin prisa por llegar a ningún lado, porque quería alargar ese rato de felicidad tranquila antes de que la vida cotidiana volviera a reclamar su lugar. Me senté al volante, pero no arranqué enseguida. Me quedé mirando la carpeta sobre el asiento del copiloto, pensando en Ramón, en cómo se le iluminaría la cara cuando se lo contara, en la cena que prepararía esa noche para celebrarlo, algo sencillo pero especial, tal vez esa receta de pescado al horno que solo hacíamos en fechas señaladas. Pensé también, inevitablemente, en todo lo que esa noticia podía cambiar. Llevábamos años posponiendo cosas pequeñas que, juntas, pesaban más de lo que uno admite en voz alta. El techo de la ferretería, que goteaba por una esquina desde hacía 2 inviernos y que arreglábamos cada temporada con una lona provisional. El crédito que aún debíamos por la ampliación del local, firmado hacía 8 años y que todavía nos quitaba una parte importante de cada mes. Y sobre todo, un sueño que habíamos guardado en un cajón mental desde que éramos novios. El de comprar algún día una casita pequeña cerca del mar, para cuando llegara la jubilación. Cada vez que lo mencionábamos, de paso, casi como una broma, Ramón sonreía y decía, cuando se pueda, y los años habían ido pasando sin que nunca se pudiera. Con lo que Cristina me estaba dando, de pronto todo eso dejaba de ser un sueño de sobremesa y empezaba a parecer un plan real. Pagaríamos el crédito, arreglaríamos el techo de una vez por todas y quizás, por primera vez en 2 décadas, tendríamos algo de colchón para el futuro. Recordé mientras conducía la primera vez que Ramón y yo hablamos de formar una vida juntos. Hacía tantos años que a veces me cuesta creer que fuimos esas 2 personas jóvenes sentadas en la escalinata de la iglesia del barrio, calculando en una servilleta de papel cuánto necesitaríamos para alquilar un pequeño local y empezar con la ferretería. No teníamos nada entonces, salvo ganas de trabajar y la certeza, un poco ingenua, de que si nos esforzábamos lo suficiente, todo terminaría saliendo bien. Con los años, esa certeza se había ido puliendo con la realidad. El esfuerzo era necesario, pero no siempre suficiente, y a veces hacía falta algo más, un golpe de ayuda, una mano que uno no esperaba, para que las cuentas cerraran. Yo siempre creí que esa mano, en nuestro peor momento, había sido un familiar, como Ramón me dijo entonces sin dar más detalles. Nunca, hasta esa tarde, había vuelto a pensar demasiado en quién había sido exactamente ese familiar. Iba tan concentrada imaginando la cara de Ramón cuando se lo contara, que estuve a punto de pasarme un semáforo en rojo cerca de la plaza. Frené a tiempo, respiré y seguí conduciendo despacio el resto del camino, como si algo dentro de mí ya intuyera que convenía llegar a casa con calma, no con prisa. Llegué a nuestra calle poco antes de las 7 de la tarde. Vivíamos en una casa de 2 plantas que habíamos comprado hacía 15 años, con un jardín pequeño al frente y un seto que Ramón siempre prometía podar y nunca terminaba de podar. Era una calle tranquila, de esas donde uno conoce a casi todos los vecinos de vista, donde los niños que jugaban en la acera cuando compramos la casa ya eran hoy adultos que saludaban desde sus propios coches. Al girar la esquina reconocí de inmediato el coche de Cristina, estacionado justo delante de nuestra puerta, en un ángulo torcido, como si lo hubiera dejado con prisa. Me pareció raro. Cristina nunca venía sin avisar, y menos entre semana, porque decía que odiaba el tráfico de esa hora y prefería quedarse en su propio piso, del otro lado de la ciudad, hasta el fin de semana. Aparqué unos metros más atrás, no sé bien por qué, tal vez porque algo en mi cuerpo ya había empezado a notar que ese no era un día cualquiera, antes de que mi cabeza lo entendiera del todo. Bajé del coche despacio, con la carpeta del abogado todavía apretada contra el pecho, y caminé hacia la casa. La ventana de la cocina estaba entreabierta, algo que casi nunca ocurría porque a Ramón le molestaba el frío de la tarde y siempre insistía en cerrar bien antes de que oscureciera. Escuché su voz antes de llegar a la puerta. No gritaba, hablaba bajo,
con ese tono que usaba cuando de verdad algo le preocupaba, muy distinto al que empleaba conmigo para hablar de la contabilidad de la tienda o de qué íbamos a cenar. Me detuve junto al seto sin podar, casi escondida, con el corazón latiendo de una manera que no reconocí como mía. Si ella firma sus papeles, se acaba todo lo que llevamos 15 años escondiendo, dijo Ramón. La respuesta de Cristina llegó más baja y solo alcancé a distinguir fragmentos. No puede enterarse así, Ramón, no de esta manera. ¿Y de qué manera querías que fuera?, respondió él, con una dureza que rara vez le había escuchado. Llevo años cargando con esto yo solo. Tú apareces ahora con la idea de regalarle los pisos como si eso lo arreglara todo. Sentí que algo se me cerraba en el pecho. Mi primera idea, la más simple y la más dolorosa, fue la peor que uno puede imaginar entre marido y cuñada, que hubiera algo entre ellos, algo oculto durante años, un secreto que ahora, con la donación, amenazaba con salir a la luz. No era una sospecha completamente nueva. Hacía tiempo que en la familia se comentaba, en voz baja, en esas conversaciones que se cortan de golpe cuando uno entra a la habitación, que Cristina mantenía una relación con un hombre casado, un tal Damián, dueño de una pequeña constructora en la zona, y que aquello llevaba coleando desde hacía años, con rupturas y reconciliaciones que nadie mencionaba delante de ella. Yo nunca había querido meterme en esa historia. Siempre pensé que era asunto de Cristina, de su vida, de sus decisiones, y que no me correspondía juzgarla. Pero ahora, parada bajo mi propia ventana, con esas frases sueltas flotando en el aire, mi mente empezó a construir una imagen que no quería tener. La de mi marido y mi cuñada compartiendo un secreto que me excluía a mí, precisamente a mí, la persona a la que estaban a punto de regalarle un patrimonio entero, como si aquello fuera, de alguna manera retorcida, una forma de pagar una culpa distinta a la que yo imaginaba. Quise entrar, lo confieso. Tuve el impulso de abrir la puerta y preguntar, sin rodeos, qué era exactamente lo que llevaban 15 años escondiendo. La mano se me fue sola hacia el bolso, buscando las llaves. Pero algo me detuvo, algo más fuerte que la curiosidad o el miedo. 24 años de matrimonio me habían enseñado que las primeras palabras que uno dice en caliente casi nunca son las que uno quiere que queden grabadas para siempre. Así que me quedé quieta, respirando despacio, escuchando, con la espalda apoyada contra la pared fría de la casa. No es solo el dinero, siguió Cristina, y esta vez su voz sonó distinta, más cansada que culpable. Es que si ella sabe la verdad completa, no va a entender por qué callamos tanto tiempo, va a pensar que la engañamos. Es que la engañamos, Cristina. De la manera que se mire, la engañamos. Escuché un silencio largo. Luego, el ruido de una silla arrastrándose. Pasos. El grifo de la cocina abriéndose y cerrándose, como si alguien necesitara un segundo para ordenar lo que iba a decir. Yo seguía sin moverme, con la carpeta del abogado apretada contra el pecho, como si aquellos papeles pudieran protegerme de algo. Papá nunca lo supo, dijo Cristina, más bajo todavía. Y mamá se llevó la mitad de esta historia a la tumba. Si ahora lo cuento todo, no solo se entera Elena, se entera todo el mundo. En ese momento tuve que apoyarme en el muro de piedra que separaba nuestro jardín del de los vecinos. Las palabras papá nunca lo supo y mamá se llevó la mitad de esta historia a la tumba no encajaban del todo con la idea de una aventura entre mi marido y su hermana. Eran palabras de otro tipo de secreto, uno más viejo, más enredado con la familia entera, no solo con los dos que hablaban en esa cocina. Sentí, por primera vez desde que había llegado a la casa, una pequeña grieta de duda en mi propia sospecha. ¿Estaba entendiendo bien lo que escuchaba o mi cabeza, asustada, estaba uniendo frases sueltas para armar la historia que más temía? Tú sabes que si esto sale a la luz, ella va a mirarnos distinto a los dos, dijo Cristina. Y no quiero que eso pase, después de todo lo que ella ha aguantado sin quejarse. Debiste pensarlo antes de venir hoy con esta idea de la donación, respondió Ramón. Podríamos haber seguido así, sin remover nada. No podía seguir así, Ramón, ya te lo dije. Necesito cerrar esto. Escuché pasos que se acercaban a la ventana y por instinto retrocedí un paso, agachándome apenas detrás del seto. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo desde adentro. Después de unos segundos que se sintieron eternos,
los pasos se alejaron de nuevo hacia el interior de la cocina. Decidí no entrar todavía. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, bordeando el jardín, y caminé hasta el final de la calle, donde había un banco frente a un pequeño parque en el que solíamos sentarnos años atrás cuando los dos éramos más jóvenes y todavía teníamos tiempo para sentarnos en un banco sin hacer nada, sin agenda, sin la tienda esperando ser abierta al día siguiente. Me senté ahí, con la carpeta sobre las piernas y el bolso apretado contra el estómago, tratando de poner en orden lo que había escuchado. 15 años. Esa cifra seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco. 15 años atrás, Ramón y yo pasábamos por el peor momento económico de nuestro matrimonio. La ferretería casi cierra aquel invierno. Un proveedor nos había fallado, dejándonos con mercancías sin poder pagar. Un cliente grande, una constructora local, nos dejó a deber una suma que en ese momento nos pareció enorme y que tardamos años en recuperar solo en parte. Durante semanas dormí calculando cómo pagaríamos los sueldos de los 2 empleados que teníamos entonces, revisando facturas a la luz de la lámpara de la mesita de noche, mientras Ramón dormía, o fingía dormir, a mi lado. Recuerdo esas noches con una claridad que todavía duele un poco, y recuerdo también que, de un día para otro, el problema simplemente desapareció. Ramón llegó una tarde de primavera con la noticia de que había conseguido un préstamo de un familiar, sin decir de quién exactamente, y que ya estaba todo arreglado, que podíamos pagar a los proveedores y respirar tranquilos. Yo, agotada y aliviada, no pregunté más. En ese momento no pregunté más. Solo lloré de alivio en la cocina, la misma cocina desde donde ahora acababa de escuchar aquella conversación, y seguí adelante. Empecé a atar cabos sentada en aquel banco, aunque todavía sin pruebas concretas. Si Cristina había tenido una hipoteca sobre uno de los pisos, cancelada apenas hacía unos meses, según había mencionado Óscar, sin darle importancia, ¿no era posible que esa hipoteca tuviera algo que ver con aquel préstamo misterioso de hacía 15 años? ¿Y si lo que llevamos 15 años escondiendo no era una infidelidad entre Ramón y Cristina, sino algo relacionado con aquel dinero, con una deuda cruzada entre hermanos que yo nunca supe que existía y de la que quizás, sin saberlo, yo también había formado parte? Pensé también, con una punzada incómoda, en otros detalles sueltos de los últimos años que en su momento no me habían parecido importantes, pero que ahora, mirados en conjunto, empezaban a formar un dibujo distinto. Los sábados en que Ramón salía temprano diciendo que iba a ayudar a un antiguo compañero de la mili con reparaciones eléctricas en su casa, y volvía siempre cansado, con las manos ásperas, sin cobrar nada por ese trabajo porque, entre amigos no se cobra, una llamada que contestó hace un par de años, saliendo al jardín para hablar, y que colgó rápido cuando me vio acercarme. Un sobre bancario que encontré una vez en el cajón de su mesita, con el nombre de un banco que no era el nuestro, y que cuando le pregunté me dijo que era cosas de la tienda, papeleo viejo, y yo, ocupada con 1000 cosas, lo dejé pasar sin insistir. Ninguno de esos detalles, por separado, significaba nada. Juntos empezaban a pesar. Pensé, sentada en aquel banco, en tantos domingos de comida en casa de Cristina, después de que su madre falleciera y ella se convirtiera, casi sin proponérselo, en el punto de reunión de la familia. Yo llegaba siempre con algo cocinado, ayudaba a poner la mesa, escuchaba las mismas anécdotas repetidas año tras año, y jamás sentí que aquello fuera una carga, sino simplemente lo que hacía falta para mantener unida a la gente que uno quiere. Ahora, sentada sola frente a ese parque vacío a esa hora de la tarde, me pregunté por primera vez si esa disposición mía a acomodarme, a no preguntar demasiado, a aceptar cada explicación a medias que me daban con tal de no generar un conflicto, no había sido, en el fondo, una invitación silenciosa a que me siguieran ocultando cosas. Nunca me había gustado discutir, prefería resolver, organizar, seguir adelante, y esa misma virtud, pensándolo bien, también podía leerse como una debilidad que otros, sin mala intención necesariamente, habían aprendido a usar a su favor. No tenía forma de comprobar nada esa noche, así que hice algo que quizás sorprenda a algunos. Entré a casa como si no hubiera oído nada. Cristina ya se había ido cuando llegué, su coche ya no estaba en la puerta, y encontré a Ramón sentado en la sala, con la televisión encendida en un volumen demasiado bajo para estar realmente viéndola, las manos entrelazadas sobre las rodillas,
en esa postura que solo adoptaba cuando algo lo inquietaba de verdad. Me preguntó cómo me había ido con el abogado, y yo le conté, con una calma que me costó fabricar, que Cristina había decidido adelantar la donación de los pisos y la cuenta. Observé su cara mientras hablaba. No hubo sorpresa, solo un gesto breve, casi imperceptible, de alguien que ya sabía la noticia y estaba esperando el momento de fingir que la escuchaba por primera vez. «¡Qué bien!», dijo, y me abrazó. Un abrazo un poco más largo de lo normal, como si necesitara sostenerse en algo. «Esto nos cambia la vida, Elena». No le dije nada de lo que había escuchado bajo la ventana. Cenamos casi en silencio, un silencio que él probablemente atribuyó al cansancio del día, y esa noche dormí mal, dándole vueltas a cada palabra, tratando de decidir si debía confrontarlo directamente o buscar antes alguna prueba que me permitiera entender la historia completa antes de romper algo que quizás no hiciera falta romper. A las 3 de la madrugada me levanté a beber agua y me quedé un rato apoyada en la encimera de esa cocina, mirando la ventana por la que unas horas antes había escuchado la voz de mi marido hablando de un secreto que, según él mismo había dicho, nos engañaba de alguna manera. A la mañana siguiente, apenas Ramón salió hacia la ferretería, llamé a Óscar Ibarra y le pedí una cita con la excusa de revisar los documentos de la donación antes de firmarlos. En realidad quería preguntarle otra cosa. Me recibió esa misma tarde, entre 2 citas, con la misma calma de siempre. «Óscar, necesito que seas sincero conmigo», le dije sin sentarme siquiera. «¿Sabes si en algún momento, hace unos 15 años, mi suegro le prestó a Ramón una suma de dinero? ¿O si Cristina lo hizo?» El abogado se tomó un momento antes de responder, el tipo de pausa que en su profesión significa que la respuesta existe, pero necesita elegir bien las palabras. «Yo no llevaba entonces los asuntos de la familia, Elena, así que no puedo hablarte con certeza de esa fecha exacta, pero sí puedo decirte algo que sale en los documentos que estoy preparando. Uno de los 2 pisos de la calle Aurora tuvo, durante años, una hipoteca sobre él. Se canceló hace apenas 8 meses y la persona que la pagó, según consta en los papeles del banco que me pasó Cristina, no fue ella». «¿Quién fue?» «Ramón». Me quedé callada un rato largo, sentada por fin en la silla frente a su escritorio, con las manos frías, a pesar de que la oficina estaba bien calefaccionada. Óscar, con la delicadeza de alguien acostumbrado a dar noticias que remueven vidas enteras, siguió explicando. El piso había quedado hipotecado hacía más de una década, cuando Cristina, atravesando un momento personal complicado, había necesitado una suma considerable de dinero de forma urgente. En ese momento su padre ya estaba mayor y no quería enterarse de ciertos asuntos de su hija, así que Cristina hipotecó su parte del piso sin decírselo a nadie de la familia, salvo a Ramón, a quien pidió ayuda para que el banco aceptara el trámite sin levantar sospechas dentro de la familia. «¿Y para qué necesitaba ese dinero?», pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. «Eso no me corresponde contarlo a mí, Elena. Es algo que deberías hablar con ella directamente. Yo solo manejo los papeles, no las razones detrás de ellos. Lo único que puedo decirte, porque consta en los movimientos bancarios que revisé para preparar la donación, es que los pagos mensuales de esa hipoteca durante los últimos 2 años salieron de una cuenta a nombre de Ramón, no de Cristina». «¿Los últimos 2 años? Pensé que la deuda tenía 15 años». «La deuda original sí, pero según los papeles se reestructuró varias veces a lo largo de los años, y en los últimos 2, quien más aportó para cerrarla del todo fue tu marido. De hecho, el saldo final se canceló con un pago considerable hace 8 meses, justo antes de que Cristina empezara a hablarme de adelantar esta donación». Antes de irme, Óscar añadió algo más, casi como quien no quiere quedarse con un dato guardado. «Hay otra cosa, Elena, que quizás también deberías saber, aunque no forma parte estrictamente de la donación. En los movimientos antiguos de la ferretería de hace 15 años figura un pagaré a favor de un tercero, un tal Ricardo Solana, por una suma que en su momento debió de ser un golpe fuerte para el negocio. Lo menciono porque el nombre coincide con un aval que Ramón firmó, según consta, 2 años antes de que ustedes necesitaran ese préstamo de Cristina. Ese nombre, Ricardo Solana, me devolvió de golpe a un recuerdo que había enterrado hacía tanto tiempo que casi lo había olvidado por completo.
Ricardo había sido compañero de Ramón en la mili, un hombre simpático, siempre con un proyecto nuevo entre manos, que un año nos pidió a los dos que le avaláramos un crédito para abrir un taller de motocicletas. Ramón firmó sin decírmelo, convencido de que ayudar a un amigo era lo correcto, y cuando el taller de Ricardo quebró apenas 18 meses después, fuimos nosotros quienes terminamos respondiendo por una parte de esa deuda, justo en el peor momento posible para la ferretería. Hasta esa tarde en el despacho de Óscar, siempre había creído que nuestra crisis de aquellos años se debía únicamente a la mala suerte con un proveedor y un cliente moroso. Nunca antes había atado ese cabo con el préstamo de Cristina, y comprender de golpe que las dos cosas estaban conectadas, el aval imprudente de Ramón y el rescate silencioso de su hermana, me hizo ver que la historia que había vivido durante 15 años era en realidad más enredada de lo que cualquiera de los tres me había contado por separado. Salí de esa segunda reunión con más preguntas que respuestas, pero con una certeza que me devolvió algo de calma. Lo que había escuchado la noche anterior no hablaba con toda probabilidad de una traición romántica entre Ramón y Cristina, sino de un secreto de dinero, deudas y silencios acumulados durante 15 años. Eso no significaba que no hubiera dolor detrás, solo significaba que el dolor tenía otra forma, distinta a la que yo había imaginado bajo aquella ventana. Esa misma tarde, antes de volver a casa, pasé por la tienda de telas de Marisol, mi amiga desde los tiempos en que compartíamos mostrador y la ferretería, antes de que ella abriera su propio negocio. Necesitaba hablar con alguien que no formara parte de la familia, alguien que pudiera escucharme sin tomar partido de antemano. Le conté todo, desde la reunión con Óscar hasta la conversación escuchada bajo la ventana, y ella me dejó hablar sin interrumpir, doblando telas mecánicamente mientras yo desenredaba mis propios pensamientos en voz alta. Elena, una cosa es entender por qué mintieron y otra muy distinta es decidir si eso te alcanza para seguir confiando igual que antes, me dijo al final, sin dramatismo, como quien dice una verdad que lleva tiempo pensando. No tienes que decidirlo hoy, pero tampoco finjas que no pasó nada, porque eso sí que te lo vas a cobrar tú misma, más adelante, con intereses. Esa distinción se me quedó grabada durante los días siguientes. Entender no era lo mismo que aceptar sin condiciones. Decidí hablar con Ramón esa misma noche, pero no de la manera en que probablemente él esperaba, si es que sospechaba que yo había escuchado algo. Lo esperé en la cocina, la misma cocina desde donde había oído la conversación, con 2 tazas de café servidas, como hacíamos cuando queríamos hablar de algo serio sin que pareciera una pelea. Ayer, antes de entrar a casa, escuché parte de tu conversación con Cristina, le dije sin rodeos, mirándolo a los ojos. Escuché que hablaban de algo que llevaban 15 años escondiendo, y hoy hablé con Óscar sobre la hipoteca de uno de los pisos. Quiero que me lo cuentes tú, con tus palabras, antes de que siga imaginando cosas peores de las que probablemente son. Ramón se quedó inmóvil un instante, con la taza a medio camino entre la mesa y la boca. Lo vi envejecer un poco en ese segundo, como les pasa a las personas cuando por fin sueltan algo que han cargado en silencio durante mucho tiempo. Pensé que ibas a preguntarme si tenía una aventura con mi hermana, dijo con una mezcla de alivio y vergüenza que sonó extraña junta. Lo pensé, sí, un segundo, parada allá afuera, lo pensé. Pero enseguida entendí que no era eso. Las palabras no encajaban. Y hay algo más que quiero preguntarte, antes de que sigas. Óscar mencionó un nombre, Ricardo Solana, el aval del taller de motos. ¿Tiene eso algo que ver con todo esto? Ramón cerró los ojos un momento, como si ese nombre le pesara todavía más que el de su hermana. Tiene todo que ver, dijo. Yo avalé a Ricardo sin decírtelo, porque en ese momento me pareció una tontería molestarte con un papel que, según él, jamás se iba a ejecutar. Cuando su taller quebró, tuvimos que responder por una parte de esa deuda, y fue eso, más que el proveedor o el cliente que nos dejó a deber, lo que de verdad nos puso contra la pared aquel invierno. Yo sabía que esa deuda era culpa mía, por confiar sin pensar, y no fui capaz de decírtelo entonces. Cuando Cristina me ofreció ayuda, para mí fue casi un alivio poder resolver el problema sin tener que confesarte mi propio error. Así que en realidad, Elena, hay 2 silencios metidos uno dentro del otro, el de ella y el mío. Ramón dejó la taza sobre la mesa y empezó a hablar, despacio, como quien ha ensayado 1000 veces esa confesión en su cabeza, sin atreverse nunca a decirla en voz alta. Me contó que 15 años atrás,
mientras nosotros luchábamos por salvar la ferretería, Cristina había pasado por su propia crisis, una que nunca compartió con la familia. Se había involucrado sentimentalmente con Damián, entonces socio de un pequeño negocio de materiales de construcción, y juntos habían invertido buena parte de los ahorros de ella en un proyecto que terminó hundiéndose por culpa de una mala sociedad y de decisiones apresuradas. Cuando la relación y el negocio se derrumbaron casi al mismo tiempo, Cristina se encontró con una deuda que no podía pagar sin que sus padres se enteraran de en qué la había gastado, y menos aún sin explicar que el hombre en cuestión estaba casado. Acudió a Ramón, no a mí, porque temía mi reacción tanto como la de su padre, y le pidió ayuda para hipotecar en secreto uno de los pisos que ambos habían heredado, con la promesa de devolverle el dinero apenas pudiera reorganizarse. Y entonces, continuó Ramón con la mirada fija en la mesa, fue cuando ella, para agradecerme, me prestó a mí una parte del dinero que necesitábamos para salvar la ferretería. Fue casi al mismo tiempo, Elena. Yo la ayudé con el banco y ella nos ayudó a nosotros con el negocio. Nunca te lo dije porque en ese momento me pareció que contarte de dónde salía el dinero significaba contarte también lo de Cristina y Damián, y ella me pidió que no lo hiciera, que le diera tiempo. Después, con los años, cada vez se hizo más difícil decírtelo, porque cuanto más tiempo pasaba, más raro sonaba explicarlo. Y después, cuando ya la ferretería iba bien y podíamos pagar poco a poco, decidí que la manera de arreglar las cosas no era contarte una historia vieja que solo iba a hacerte daño, sino terminar de pagar esa deuda yo mismo, en silencio, hasta que no quedara nada pendiente. Escuché todo eso sin interrumpirlo, aunque por dentro algo se iba reacomodando de una manera distinta a como lo había imaginado en el banco del parque. No se trataba de un solo secreto, sino de una cadena. El error de Ramón con Ricardo, que él prefirió tapar en vez de confesar, el descate de Cristina, que a su vez escondía el suyo propio, y encima de todo eso, 24 años en los que yo había seguido adelante creyendo que conocía la historia completa de mi propia vida. Hasta ese momento había pensado que el defecto de Ramón era simplemente la costumbre de evitar los conflictos, dejar pasar las cosas, esperar a que se resolvieran solas. Ahora entendía que ese defecto tenía una raíz más concreta. Cada vez que él mismo se equivocaba, en lugar de asumirlo delante de mí, buscaba la manera de arreglarlo por su cuenta, en silencio, para que yo nunca tuviera que verlo fallar. Puede que lo hiciera por orgullo, puede que por miedo a decepcionarme, pero el resultado había sido el mismo. 2 décadas construidas, en parte, sobre reparaciones invisibles que yo nunca supe que hacían falta. Sentí muchas cosas a la vez. Alivio de que no hubiera una traición romántica entre ellos, pero también una tristeza distinta, más profunda, al descubrir que durante 15 años había vivido dentro de un matrimonio con una habitación cerrada que yo ni siquiera sabía que existía. Ramón me explicó que, desde entonces, había estado devolviendo poco a poco ese préstamo con dinero de la ferretería que yo creía que iba destinado a proveedores o a reparaciones, y que en los últimos 2 años había tomado además esos trabajos extra los fines de semana, esos sábados en los que decía ir a ayudar a un antiguo compañero con reparaciones eléctricas para terminar de cancelar la hipoteca del piso de Cristina antes de que ella decidiera, como finalmente hizo, ponerlo a mi nombre. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué decide dármelo justo ahora, después de tanto tiempo? Porque terminó con Damián hace 1 año, definitivamente esta vez, y dice que quiere cerrar esa etapa de su vida limpiando todo lo que quedó a medias. Dice que tú fuiste la única de la familia que nunca le exigió nada ni la juzgó, aunque todos en el barrio sabían más o menos lo de Damián y ella siempre sintió esas miradas. Quiere agradecerte con lo único que tiene, las propiedades de papá. Pero no quería dártelas sin que la deuda estuviera saldada del todo, porque no quería regalarte un problema disfrazado de regalo. Me quedé en silencio, digiriendo cada pieza. Lo que en un principio había interpretado como una posible traición entre mi esposo y mi cuñada, resultó ser una historia de lealtades cruzadas, deudas de gratitud y silencios que, con buena intención, terminaron construyendo una distancia entre Ramón y yo que ninguno de los dos había reconocido del todo hasta ese momento. Y aún así,
algo seguía sin cerrar del todo, porque una parte de mí no podía dejar de pensar en lo simple que hubiera sido, en cualquiera de esos 15 años, sentarse conmigo y contármelo, en lugar de decidir por su cuenta qué parte de la verdad yo merecía conocer. Ramón, no estoy enfadada por el dinero, le dije al fin. Estoy dolida porque decidiste, tú solo, qué podía yo saber sobre mi propia vida. Eso es lo que más me cuesta perdonar ahora mismo. No el préstamo, no los sábados trabajando a escondidas. La decisión de callar, año tras año, como si yo no mereciera saberlo. Él no intentó defenderse con excusas grandes. Solo dijo que tenía razón, que llevaba años sintiendo el peso de ese silencio, que muchas noches había estado a punto de contármelo y siempre encontraba una razón para posponerlo un poco más, y que en el fondo se alegraba de que por fin hubiera salido a la luz, aunque hubiera sido de la peor manera posible, escuchado a medias, desde afuera de nuestra propia casa. ¿Y qué pasa ahora si mañana vuelves a equivocarte con algo?, le pregunté, porque necesitaba saberlo, no como una amenaza, sino como una pregunta real. ¿Vas a arreglarlo tú solo otra vez, sin decirme nada, para que yo no tenga que verte fallar? Se quedó un rato pensando la respuesta, y agradecí que no me diera algo automático, algo dicho solo para calmarme. No lo sé con certeza, Elena. Sé que es lo que he hecho toda mi vida, con mi padre, contigo, incluso con Ricardo cuando le firmé aquel aval sin consultarte. Siempre pensé que ser un buen marido era no traerte problemas, resolverlos antes de que llegaran a tu mesa. Ahora entiendo que eso, en realidad, es otra forma de no confiar en ti. De pensar que no ibas a poder con la verdad, cuando en realidad has sostenido cosas mucho más difíciles que un aval mal firmado. Entonces empecemos por ahí, le dije. No te pido que seas perfecto. Te pido que la próxima vez que algo salga mal, me lo digas a mí antes que a nadie. Aunque te dé vergüenza, aunque pienses que puedes arreglarlo solo. Te lo prometo, dijo, y por primera vez en toda esa conversación no sonó como una frase hecha, sino como alguien que de verdad estaba tratando de entender en qué se había equivocado más allá del dinero. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, pero no en el sentido que uno imagina cuando dice que un matrimonio está en crisis. Era más bien un silencio de reacomodo, de dos personas que de pronto tenían que aprender a mirarse de una manera distinta, sabiendo cosas que antes no sabían. Cristina me llamó 2 veces esa semana, y las 2 veces dejé que sonara hasta el buzón de voz. No estaba lista para hablar con ella todavía. Necesitaba primero terminar de entender lo que sentía respecto a Ramón antes de enfrentarme a ella. Cuando por fin acepté verla, la cité en un café cerca de la ferretería, en terreno neutral, no en la casa de ninguna de las dos. Llegó con esa seguridad que siempre la había caracterizado, esa manera de entrar a un lugar como si ya supiera exactamente qué decir, pero en cuanto se sentó frente a mí, esa seguridad se desarmó un poco, y por primera vez en años la vi realmente nerviosa. Sé que Ramón te contó todo, dijo, antes de que yo pudiera hablar. Y sé que probablemente piensas que soy una manipuladora, o algo peor. No pienso eso, respondí con calma. Pienso que cometiste un error hace 15 años, como lo cometen muchas personas cuando tienen 20 y tantos y creen que el amor puede arreglar cualquier desastre financiero. Lo que no entiendo, y eso sí me cuesta, es por qué durante 15 años preferiste que tu hermano cargara solo con ese secreto en vez de encontrar en algún momento la manera de contármelo tú misma. Cristina bajó la mirada. Me contó con una honestidad que no esperaba de ella, que los primeros años después de aquello sentía tanta vergüenza que le resultaba físicamente imposible mirarme a los ojos y hablar del tema, que con el paso del tiempo el silencio se había vuelto una costumbre más que una decisión consciente, algo que uno arrastra sin darse cuenta de que ya podría haberlo soltado hace tiempo. Y que, cuando finalmente decidió terminar con Damián y ordenar su vida, entendió que la única manera de cerrar esa etapa de verdad era hacer algo concreto, no solo pedir perdón con palabras que se las lleva el viento. Por eso había elegido ponerme a mí, y no a Ramón, como titular de los pisos y la cuenta,
porque sentía que yo era la única persona de la familia a quien realmente le debía algo, aunque yo no lo supiera hasta entonces. Le pregunté, ya con más calma que la primera vez que hablamos, cómo había empezado todo con Damián, porque hasta entonces solo conocía rumores sueltos, nunca la historia completa contada por ella misma. Cristina removió el café con la cucharilla un buen rato antes de responder. Lo conocí gestionando un pedido de materiales para un cliente de la administración de papá, dijo. Al principio era solo trabajo, después empezó a hacer otra cosa, despacio, sin que yo me diera cuenta de en qué momento cruzamos una línea que no debíamos cruzar. Él estaba casado, yo lo sabía desde el principio, y aún así seguía adelante, convenciéndome de que en algún momento las cosas se iban a ordenar solas. Nunca se ordenaron. Y cuando el negocio que montamos juntos se hundió, me quedé con la deuda, con la vergüenza, y sin él, porque en cuanto las cosas se complicaron de verdad, Damián volvió corriendo con su mujer y me dejó a mí sola con todo. ¿Y por qué seguiste con él tantos años más, si ya sabías cómo terminaba la historia la primera vez? Porque es más fácil quedarse en algo conocido, aunque te haga daño, que empezar de nuevo sin nada seguro, respondió, y en ese momento no supe si hablaba solamente de ella o si, sin querer, también estaba describiendo algo de mi propio matrimonio. No te lo doy para comprar tu perdón, me dijo, con la voz un poco quebrada. Te lo doy porque es tuyo. Ramón pagó esa hipoteca con años de trabajo extra que deberían haber sido para ustedes dos, para su casa junto al mar, para lo que fuera que ustedes quisieran, no para mí. Y tú sostuviste esta familia entera sin saber que una parte de tu esfuerzo estaba financiando en secreto un error mío. Lo mínimo que puedo hacer ahora es que las cosas queden claras y a tu nombre, sin dudas, sin letra pequeña. No lloré en ese café, ni ella tampoco. Fue una conversación tranquila, casi seca, de esas que dejan más alivio que lágrimas. Le dije que necesitaba tiempo, que aceptaba la donación porque legalmente ya estaba en marcha y porque pensándolo bien era justo que así fuera, pero que durante un tiempo prefería mantener cierta distancia con ella, no como castigo, sino porque necesitaba reconstruir la confianza desde cero, sin prisa, a mi propio ritmo. Lo entiendo, dijo, y me lo merezco. Tómate el tiempo que necesites. Con Ramón el proceso fue distinto, más lento, porque compartíamos casa, negocio y 24 años de costumbres que no se desarman de un día para otro. Le puse condiciones claras, no como una lista de exigencias, sino como algo que hablamos varias noches en esa misma cocina, con la ventana ahora bien cerrada. Nada de decisiones de dinero tomadas en solitario, por buenas que parecieran las intenciones. Las cuentas de la ferretería, revisadas juntos cada mes, sin excepciones, aunque eso significara sentarse una hora extra los domingos. Y los papeles de los pisos y la cuenta, firmados únicamente a mi nombre, tal como Cristina lo había planteado desde el principio, no porque desconfiara de Ramón para siempre, sino porque necesitaba, después de tantos años, tener algo que fuera solo mío, sin depender de que nadie más decidiera compartirlo o no. Ramón aceptó cada condición sin discutir. Creo que, en el fondo, llevaba tiempo esperando que alguien le pusiera límites, después de años de cargar solo con un peso que él mismo se había impuesto por una lealtad mal entendida hacia su hermana. Una lealtad que, con el tiempo, se había convertido en una costumbre de callar, que terminó afectándonos a los dos, sin que él se diera del todo cuenta de cuánto. Pasaron unas semanas. El techo de la ferretería finalmente se arregló, esta vez sin que tuviéramos que pedir un nuevo crédito, con un albañil de confianza que Ramón contrató sin pedirme permiso, pero avisándome antes, como habíamos acordado. Uno de los 2 pisos de la calle Aurora, el más pequeño, decidí no alquilarlo enseguida, sino convertirlo en un pequeño taller, donde por fin pude retomar algo que había dejado guardado durante años, coser y arreglar ropa, algo que hacía de joven para ayudar en casa de mis padres, y que con el tiempo se había convertido apenas en un recuerdo, guardado entre facturas y horarios de la ferretería. No era un negocio grande, ni pretendía serlo, era simplemente un espacio que era mío, con llave propia, con horarios que yo decidía, algo que no dependía de ningún acuerdo familiar ni de ningún silencio ajeno. El otro piso lo dejamos alquilado tal como estaba, y con ese ingreso mensual empezamos a ahorrar, esta vez sí de verdad, para aquella casita cerca del mar que durante tantos años había sido solo una frase de sobremesa.
No sé si algún día llegaremos a comprarla, pero por primera vez en mucho tiempo sé exactamente cuánto llevamos ahorrado, porque soy yo quien lleva esa cuenta, y eso, aunque parezca poco, para mí lo cambia todo. La mañana en que colgué el cartel de abierto en la puerta de ese pequeño taller, Ramón me acompañó, cargando una caja con hilos y telas que yo había comprado esa misma semana en la tienda de Marisol. No dijo ningún discurso, no hubo abrazos largos ni promesas solemnes. Solo se quedó ahí, sosteniendo la puerta mientras yo giraba la llave por primera vez, y me dijo, con una sencillez que después de tantos años me pareció más sincera que cualquier declaración grande. Esto es tuyo, Elena, de verdad tuyo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa frase no necesitaba ninguna letra pequeña detrás. Recuerdo también una tarde, ya entrado el invierno, en que una antigua clienta de la ferretería, una mujer mayor del barrio llamada Adela, entró al taller buscando que le arreglara el bajo de un abrigo. Mientras yo cosía, ella se puso a hablar, como suelen hacer las clientas que llevan años conociéndolo a uno, y en algún momento mencionó, sin mala intención, que siempre le había dado pena verme tan entregada a la tienda de tu marido, sin tener nunca nada que fuera solo tuyo. Le sonreí, y no le dije nada sobre toda la historia que había detrás de ese pequeño taller donde ahora estábamos sentadas, pero por dentro pensé que Adela, sin saberlo, había puesto en palabras exactamente lo que yo misma tardé 52 años en entender, que ayudar a los demás y desaparecer una misma dentro de esa ayuda son dos cosas distintas, aunque durante mucho tiempo a mí me hubieran parecido la misma. Con Cristina la relación se fue reconstruyendo despacio, con almuerzos cada 2 o 3 semanas en vez de cada domingo, con conversaciones que ya no daban tantas cosas por sentadas. No volvimos a ser exactamente lo que éramos antes, pero encontramos algo distinto, quizás más honesto, una relación con menos silencios y más preguntas directas, aunque a veces incomodaran un poco. Marisol fue, durante todo ese proceso, una presencia constante, aunque discreta. No me daba consejos que yo no le pidiera, pero siempre estaba disponible para un café rápido entre semana o para escuchar 5 minutos por teléfono cuando algo me inquietaba antes de hablarlo con Ramón. Una tarde, mientras doblábamos telas en su tienda, me dijo algo que también se me quedó grabado. No se trata de que Ramón sea perfecto de ahora en adelante, Elena. Se trata de que, cuando se equivoque otra vez, porque se va a equivocar, tú ya sepas que puedes confiar en que te lo va a contar a tiempo. Esa frase, más que cualquier otra, resumió para mí lo que en realidad había cambiado entre nosotros. No la ausencia de errores futuros, sino la certeza de que ya no tendrían que esconderse durante 15 años para salir a la luz. Un sábado, unos meses después de todo aquello, Cristina se apareció por el taller sin avisar, cargando una máquina de coser antigua que había sido de su madre y que llevaba años guardada en un trastero. Pensé que te haría más sentido a ti que a mí, dijo, dejándola sobre el mostrador con cuidado. Nunca aprendí a usarla. Tú sí sabrías. La acepté, y ese pequeño gesto, más que cualquier disculpa larga, fue el que finalmente me hizo sentir que podíamos empezar a construir algo nuevo entre las dos. Ya no como cuñadas que se toleran por costumbre, sino como dos mujeres que habían decidido, cada una a su manera, dejar de cargar solas con los problemas de toda la familia. También hubo, en esos primeros meses, momentos menos amables. Una tarde, revisando juntos las cuentas de la ferretería como habíamos acordado, Ramón propuso comprar una partida grande de herramientas a un precio muy por debajo del mercado, ofrecida por un proveedor nuevo que ni siquiera tenía factura formal. Antes, probablemente, lo hubiera resuelto solo, convencido de que un buen negocio no necesita tantas preguntas. Esta vez se detuvo, me miró y dijo: «Esto no me convence del todo, pero antes de decir que no, quiero saber qué piensas tú». No fue una gran declaración de principios, fue apenas una frase de 2 segundos en medio de una tarde de domingo cualquiera. Pero para mí, después de todo lo que habíamos atravesado, esa frase pesó más que cualquier ramo de flores que me hubiera podido traer para pedir disculpas. Con el paso de los meses, el taller empezó a tener clientas fijas, la vecina de la esquina que necesitaba arreglar los bajos de unos pantalones, una madre joven que quería que le entallara el vestido de una boda, incluso Marisol,
que a veces me mandaba clientas de su propia tienda cuando alguien necesitaba algo que ella no podía resolver con la máquina de su local. No era un negocio que fuera a hacernos ricos, pero cada tarde que pasaba ahí, con la puerta cerrada solo por mí y la luz entrando por la ventana que yo misma había elegido dejar sin cortinas, sentía algo que no había sentido mucho tiempo, que ese espacio y las decisiones que se tomaban dentro de él me pertenecían por completo. Ramón, por su parte, cumplió lo que había prometido aquella noche en la cocina, al menos hasta donde yo podía comprobarlo. Cuando un proveedor nuevo le ofreció un trato que parecía demasiado bueno para ser cierto, no lo firmó solo. Me lo trajo a casa, lo revisamos juntos en la mesa y entre los dos decidimos rechazarlo, porque algo no terminaba de cuadrar. Fue una decisión pequeña, sin ninguna épica, pero para mí significó más que cualquier disculpa que me hubiera dado con palabras bonitas. Las cuentas de la ferretería seguían siendo, cada mes, una tarde de domingo compartida entre los dos, con la calculadora sobre la mesa y las facturas ordenadas por fecha, tal como habíamos acordado. Un domingo de primavera, casi un año después de aquella tarde en que salí del despacho de Óscar, con la carpeta apretada contra el pecho, Ramón y yo manejamos hasta un pueblo costero que habíamos visitado un par de veces de novios, solo para caminar por el paseo marítimo y comer algo frente al mar. No íbamos a comprar nada todavía, el ahorro apenas empezaba a tomar forma, pero nos detuvimos frente a una casa pequeña de 2 habitaciones, con un cartel de «Se vende», algo desteñido por el sol, y los dos nos quedamos mirándola en silencio más tiempo del necesario. «Todavía no», dijo Ramón, adivinando lo que yo estaba pensando, «pero ya no es una fantasía, ahora es solo cuestión de tiempo». «Ya no es un cuando se pueda», le contesté. Ahora es un cuando decidamos que ya se puede. Es distinto. Él sonrió y por primera vez en mucho tiempo esa sonrisa no tuvo nada escondido detrás. Seguimos caminando por el paseo sin prisa, como dos personas que después de 24 años todavía se estaban conociendo un poco, en esa parte nueva que había quedado al descubierto después de que todos los silencios viejos por fin salieran a la luz. Con el tiempo entendí que lo que más me había dolido de toda esta historia no fue el dinero escondido, ni siquiera el silencio de 15 años, sino haber pasado tanto tiempo confundiendo la paciencia con la obligación y creyendo que sostener a una familia significaba no hacer preguntas. Aprendí que se puede querer a alguien, perdonar un error ajeno y al mismo tiempo exigir que nunca más se decida por uno lo que uno tiene derecho a saber. Esa fue, al final, la verdadera herencia de todo esto. No los pisos, ni la cuenta del banco, sino la certeza tranquila de que mi voz en mi propia vida no necesita el permiso de nadie más. Hoy, cuando alguien me pregunta qué fue lo que realmente heredé de aquella familia, ya no pienso primero en los 2 pisos, ni en la cuenta del banco, sino en esa lección sencilla que tardé más de 20 años en aprender. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo relato.